el Hijo del Hombre, que en hebreo se dice el Ben Adam, ¿verdad? Es el término con el que el texto hebreo se refiere a esta figura enigmática del Hijo del Hombre, el Ben Adam. En el arameo galileo, que es el que hablaba Jesús, que es seguramente como él se refería a sí mismo, es Bar Nashá. Y en el arameo bíblico, en el arameo imperial, en el arameo de la Biblia, viene como Bar Enoch. Enoch, Nashá, Adam significa ser humano. Ben o Bar, Ben en hebreo, Bar en arameo, es hijo, el hijo del ser humano, es decir, un ser humano. El título Hijo del Hombre es de suma importancia en la cristología, ya que es la expresión que Jesús utilizó de manera predilecta para referirse a sí mismo. La expresión, el término que utilizaba Jesús para referirse a sí mismo, el término predilecto, el que él eligió, el que él quería que los demás escucharan, es Hijo del Hombre o Hijo de Hombre, el Ben Adam, el Bar Nashá o Bar Enoch. Seguramente, según la evolución del arameo, en época de Jesús, se decía Bar Nashá. En el arameo galileo, que es el arameo de la época de Jesús, es el Bar Nashá. Cuando escuchamos que Jesús dice, ¿verdad?, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, seguramente él estaba hablando del Bar Nashá. Son las palabras que él decía, ¿verdad? Bar Nashá. Es la expresión que Jesús utilizó de manera predilecta. Fíjense que a él no le gustaba que le dijeran hijo de David, Mesías, sacerdote, profeta. Él se presentaba a sí mismo como el Hijo de Hombre. Esta figura sirve como puente entre las expectativas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. De hecho, el desarrollo de la figura del Hijo del Hombre no está propiamente en el Antiguo Testamento. Claro, está ahí, el libro de Daniel, pero se desarrolla sobre todo en la época intertestamentaria, ¿verdad? O sea, en el periodo de después del Antiguo Testamento hasta antes del acontecimiento de Cristo, ¿verdad? Hasta antes del Nuevo Testamento. Y ahí se desarrolla en la literatura judía la figura del Hijo del Hombre como una figura mesiánica. El enigma del término. Desde el punto de vista filológico, la expresión aramea Bar Nashá, hijo de hombre, significa literalmente un hombre, un ser humano, o alguien que pertenece a la especie humana. En el Nuevo Testamento, este título funciona en boca de Jesús como una especie de parábola o enigma. Por un lado, le permite ocultar su mesianidad frente a quienes buscaban un líder militar, evitando el nacionalismo político del título Mesías. Pero por otro, le permite revelar su verdadero misterio a quienes conocen las Escrituras. Fíjense cómo en boca de Jesús es una parábola o un enigma cuando él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, porque permite ocultar esa mesianidad política, militar, guerrera y revelar al mismo tiempo su verdadero mesianismo, sobre todo a quienes conocen las Escrituras, a quienes están familiarizados con las Sagradas Escrituras, especialmente el libro de Daniel, que es el que habla de la figura del Hijo del Hombre como una expectativa escatológica. Por eso es el enigma del término, ¿verdad?, de la expresión Hijo del Hombre. Por un lado, permite ocultar el mesianismo de Jesús para que no se confunda, pero por otro, lo revela a quienes conocen las Escrituras. La figura celestial en Daniel 7. La raíz teológica de este título se encuentra en la visión apocalíptica del profeta Daniel. Todo el capítulo 7 de Daniel. Fíjense cómo empieza Daniel capítulo 7, con 4 bestias. El sueño de Daniel, ¿verdad? Las 4 bestias. El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y unas visiones mientras dormía. Inmediatamente puso el sueño por escrito. En mi visión nocturna vi cómo los 4 vientos del cielo agitaban el océano y cómo 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, le levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia, semejante a un oso, erguida sobre un costado, con 3 costillas en las fauces, entre los dientes,
y le decían: levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia parecida a un leopardo, con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas a la que le dieron poder. Después, en mis visiones nocturnas, vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las sobras con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Y después está la visión del anciano y del ser humano. Mientras seguía yo mirando, ya vimos las 4 bestias, pero mientras seguía yo mirando, dice Daniel, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente. Este anciano pues representa a Dios. Fluía un río de fuego que manaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Vamos al versículo 13. Y seguía mirando, y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo a alguien parecido a un ser humano, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Este que ve a alguien parecido a un ser humano es el Ben Adam, alguien como hijo de hombre, diríamos literalmente, ¿verdad? Alguien como hijo de hombre. Entonces tenemos 4 bestias, tenemos un anciano que representa a Dios y tenemos al hijo del hombre. Y este hijo del hombre, parecido a un ser humano, ¿verdad? O parecido a un hijo de hombre, dice literalmente el texto, se dirigió hacia el anciano, es decir, hacia Dios, fue presentado ante él y le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Esta visión de Daniel se interpretó, ¿verdad?, muchas veces como una visión mesiánica. Este hijo de hombre sería el Mesías, que ya vimos que se esperaba como sacerdote, profeta y rey. Pero esta visión de Daniel es aún más profunda. Esta visión es más profunda porque es un hijo de hombre, pero no cualquier hijo del hombre, no cualquier hijo de hombre, sino aquel al que le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder eterno no pasará, y su reino jamás será destruido. Si ustedes van a las notas, van a ver que está muy relacionado este episodio del capítulo 7 de Daniel con Apocalipsis 13, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es para los curiosos que se quieran ir a comparar Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 hace referencia a capítulo 7 de Daniel. Entonces esa es la figura celestial en Daniel 7, ¿verdad? Tomás, se los quise leer para ponernos en contexto. Contraste de poderes. Daniel describe 4 bestias monstruosas que surgen del mar, es decir, del caos, las cuales representan a los grandes imperios humanos que gobiernan mediante la fuerza bruta y la violencia animal. Mediante la fuerza bruta y la violencia animal. ¿Qué significa la violencia animal? Es decir, irracional. La violencia animal es más bien querer decir la violencia irracional, porque ¿qué es la característica de los animales? Pues que no pueden razonar. Entonces la violencia animal es la violencia irracional. En contraste, aparece uno como hijo de hombre, ¿verdad?, como un ser humano, el que decía la traducción de la Nueva Biblia de Jerusalén, como un ser humano, algo parecido a un ser humano, ¿verdad?, pero que en el texto hebreo dice un Ben Adam, un hijo de hombre, como uno como hijo de hombre, que viene entre las nubes del cielo, es decir, en el ámbito de lo divino, en el ámbito exclusivo de lo divino. Cuando se habla de las nubes del cielo, que viene del cielo, es que viene del ámbito de lo divino. Y ahí está la imagen del anciano, del hijo del hombre, algo parecido a un hijo de hombre, o sea, un ser humano,
y las 4 bestias, ¿verdad? No me representó al leopardo, ¿verdad? El de 4 cabezas. Pero bueno, puso al de los cuernos, al oso y al león con alas, ¿verdad? La inteligencia artificial. Muy interesante la imagen, ¿verdad? Le faltó todavía, ¿verdad? Pero se supone que este sería el leopardo, ¿verdad? Pero no le vi yo cara de leopardo. Pero bueno, ahí está la representación. El dominio eterno del Hijo del Hombre. El anciano de días, es decir, Dios. El anciano representa o significa, simboliza a Dios. Le otorga a esta figura humana, a este Hijo del Hombre, un dominio, honor y reino que no será destruido jamás. Un reino que no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin, ¿verdad? Decimos nosotros, de Jesús. Es decir, el Hijo del Hombre ya es una figura mesiánica con la que Jesús mismo se va a identificar. El mesianismo del Hijo del Hombre es el que Él ha elegido, ¿verdad? Porque es el que lo representa a Él. Explícitamente Jesús se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre. Cuando le dicen, tú eres el Mesías, el Hijo de David, ¿verdad? El secreto mesiánico. No digan que yo soy el Mesías. Pero en cambio, con la expresión Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre soy yo. Siempre Él se va a presentar como Hijo del Hombre. Los animalitos tienen donde reposar, ¿cómo dice? Donde descansar. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Es decir, yo. Siempre se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Joseph Ratzinger, que después sería Papa Benedicto XVI, destaca esta contraposición. Frente al poder destructivo que animaliza al mundo, el poder que viene de Dios tiene rostro humano. Frente al poder destructivo de las bestias, de los imperios, es decir, del ser humano corrompido o corrupto, frente al poder destructivo irracional que animaliza al mundo, frente a la violencia, la maldad del corazón humano, el poder que viene de Dios tiene rostro humano. Esa es la contraposición que hace Papa Benedicto. Esas bestias representan el poder humano corrupto, es decir, la destrucción, la guerra, la violencia, que eso se nos da muy bien. Hacer la guerra se nos da muy bien. Casi nos sale natural, ¿verdad? La destrucción, la muerte, la violencia, la guerra. Frente a ese poder destructivo que animaliza al mundo, el poder que viene de Dios, en cambio, tiene rostro humano. Esa es la contraposición. Y así pasamos de lo colectivo a lo individual. Como señala Oscar Cullmann, aunque en el texto original de Daniel, esta figura podía representar al pueblo de los santos del Altísimo, la tradición judía posterior comenzó a interpretarlo claramente como un Salvador individual. Es decir, aunque este texto de Daniel, su contexto inmediato parece referirse al pueblo de Dios, al pueblo de los santos del Altísimo, la tradición judía, ¿verdad?, posterior lo empezó a interpretar como una figura del Mesías, como un Salvador individual, como características del Mesías que habría de venir. Entre los testamentos, ¿eh? Esta parte también está muy interesante porque una vez que termina el Antiguo Testamento, surge literatura judía, hebrea, antes de que se empiece a escribir el Nuevo Testamento, es decir, antes del acontecimiento de Cristo. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo, y este periodo se llama intertestamental. Y en este periodo surge literatura. En la literatura intertestamentaria, como el libro de Enoc, la figura del Hijo del Hombre adquiere rasgos más radicales. Después del Antiguo Testamento se va consolidando, se va desarrollando esta figura del Hijo del Hombre. Y se le atribuyen estos rasgos más radicales, dice, preexistencia. Se le describe como un ser celestial elegido y escondido junto a Dios desde antes de la creación del mundo. Es decir, el Hijo del Hombre preexiste. Ya existía antes de la creación del mundo. Será un juez escatológico. Al final de los tiempos, juzgará a las naciones. Su función principal será juzgar a la humanidad y a los ángeles caídos al final de los tiempos. Será un juez universal, escatológico, en el final de los tiempos. En el gran juicio final, Él será el juez, el Hijo del Hombre. Trascendencia. A diferencia del Hijo de David,
un rey terreno que lucharía batallas políticas, el Hijo del Hombre es un soberano celestial que instaurará un mundo completamente nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Trasciende el mundo temporal y terrenal. Va a instaurar un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y fíjense todas estas características, estos rasgos del Hijo del Hombre, ¿quién los asume? Encarnado, Jesucristo. Él se refiere a sí mismo siempre como el Hijo del Hombre. Y como Hijo del Hombre preexiste. El Evangelio de Juan, prólogo, Juan 1:1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta preexistencia del Hijo del Hombre se cumple en Jesús. Juez escatológico. Al final de los tiempos, Cristo volverá. Volverá como juez universal. Volverá para juzgar vivos y muertos, para juzgar a la humanidad. El Hijo del Hombre era visto así, como aquel que vendría para juzgar a la humanidad y a los ángeles en el final de los tiempos. Por eso es un juez escatológico. Y eso coincide perfectamente con lo que creemos de Jesús. El juez universal, el juez escatológico, que al final de los tiempos vendrá para juzgar a vivos y muertos, decimos en el credo, y su reino no tendrá fin. Trascendencia. A diferencia del Hijo de David, un rey terreno que lucharía batallas políticas, el Hijo del Hombre es un soberano celestial. No ha venido solamente a transformar este mundo terrenal y temporal, sino sobre todo a instaurar un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Trasciende este ámbito terrenal. La vida que Él trae es trascendente, es nueva, es completamente diferente a la que conocemos hoy. La vida eterna no es una prolongación de esta vida. Si fuera así, pues qué aburrido, ¿verdad? Una prolongación de esta vida que no se termine, no, hasta tedioso, ¿no? Como decía José Vasconcelos, yo me resigno a creer en la vida eterna, ¿verdad? Me rehúso a creer en la vida eterna. ¿Por qué? Porque no me resigno a rasurarme por toda la eternidad. No, pues no, esa no es la vida eterna, ¿verdad? Es un mundo nuevo, renovado, totalmente diferente de este mundo temporal y terrenal. El Hijo del Hombre es alguien que viene a instaurar un mundo que trasciende las barreras de lo material. Es una vida nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva, totalmente diferente a esta vida que conocemos hoy. El Hijo de David tiene en la concepción de los judíos de ese tiempo una dimensión terrenal, ¿no? Porque es un rey y un rey tiene poder político y generalmente esperan que un rey con poder político venga a restaurar la gloria de Israel, derrocando al imperio romano o a quien los esté esclavizando en ese momento. Y Jesús no viene a eso. Jesús se identifica con el Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que él entiende por Hijo del Hombre? ¿Verdad? Estos rasgos del periodo intertestamentario que hemos hablado. La preexistencia, el juez escatológico, la trascendencia, pero sobre todo el rostro humano. Así es como él se presenta. Presentándose así, como Hijo del Hombre, mantiene el misterio porque no se identifica explícitamente con el Mesías, porque ellos esperan un Mesías rey, sacerdote, profeta, pero sobre todo guerrero. Entonces no se viene presentando así, entonces se oculta, su mesianismo se oculta tras este nombre, Hijo del Hombre. Pero al mismo tiempo, para los que sí conocen las Escrituras, es revelador, se revela el misterio de quién es Él, porque los que sí conocen las Escrituras saben que cuando dice el Hijo del Hombre, que es un arameísmo, ¿verdad? O sea, en arameo decir el Hijo del Hombre es decir yo mismo, es referirse a un ser humano literalmente, pero como modismo, como arameísmo, es referirse a mí mismo. Así yo digo, el Hijo del Hombre tiene hambre. En arameo es como decir, yo tengo hambre. El Hijo del Hombre tiene sed. Yo tengo sed. Es lo mismo, es un modismo. Por eso, para los que conocen las Escrituras, esta forma de hablar les revela el mesianismo de Jesús como el Hijo del Hombre del profeta Daniel.
Y no solamente del profeta Daniel, sino además de los textos intertestamentarios, que es preexistente, que es un juez que vendrá al final de los tiempos para juzgar a la humanidad y a los ángeles incluso, y es trascendente, viene a instaurar un mundo nuevo. Así se hace esta contraposición. Por un lado, el hijo de David, que es un rey terreno que lucharía batallas políticas, con el hijo del hombre, que es un soberano celestial. Entonces se esconde de los que buscan en el hijo de David un rey político, y al mismo tiempo se revela a los que conocen las Escrituras como un soberano celestial que instaurará un mundo completamente nuevo. Se oculta y se revela a la vez. Ese es lo maravilloso de este nombre que eligió Jesús para referirse a sí mismo, al Hijo del Hombre. Muy bien, vamos avanzando. La síntesis de Jesús, majestad y humillación, ¿verdad? Síntesis se refiere a un término dialéctico, ¿verdad? De cómo se sintetizan las dos tesis, la de la majestad y la de la humillación, porque son dos tesis antitéticas, ¿verdad? De la tesis majestad, la antítesis es la humillación, y de la tesis humillación, la antítesis es la majestad. Síntesis es cómo se unen las dos, qué tienen en común las dos, qué se rescata de las dos tesis. Esa es una síntesis en la dialéctica aristotélica, ¿verdad? Por eso dice la síntesis de Jesús, majestad y humillación. La innovación absoluta y desconcertante que introduce Jesús es la unión de dos figuras veterotestamentarias, es decir, dos figuras del Antiguo Testamento que antes se consideraban incompatibles, es decir, la majestad celestial del Hijo del Hombre y el dolor redentor del siervo sufriente de Isaías. Esa es la síntesis de Jesús. Esa es la innovación que trae Jesús sobre su mesianismo. Es al mismo tiempo la majestad celestial del Hijo del Hombre, del Daniel capítulo 7 que hemos leído ahorita, y el siervo sufriente de Isaías, el dolor redentor. Une las dos cosas. Estos dos mesianismos que no se lo esperaban, ¿verdad? Los judíos. Como dijimos las clases pasadas, los judíos esperaban a un Mesías sacerdote, profeta y rey. Ya sea que fuera sacerdote, ya sea que fuera profeta, ya sea que fuera rey, o ya sea que fuera los tres al mismo tiempo, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey. Pero esta innovación de Jesús consiste en unir, en sintetizar en una sola persona, en un solo mesianismo, la majestad del Hijo del Hombre, que viene de las nubes, que viene entre las nubes del cielo, y el dolor del siervo sufriente de Isaías. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo Rey celestial y siervo sufriente? Pues esos son los dos aspectos, ¿verdad?, que introduce Jesús en su mesianismo. Esa es la innovación absoluta y desconcertante, ¿verdad?, que introduce Jesús en la unión de estas dos figuras del Antiguo Testamento. Al final de cuentas, su mesianismo, que sí es sacerdote, que sí es profeta y que sí es rey, pero su mesianismo, la novedad que trae es que además es Hijo del Hombre y es el siervo sufriente de Isaías. Como hemos venido viendo en las clases, sí cumple con la realeza, es rey, es hijo de David. Sí cumple con el profeta, es el nuevo Moisés. Sí cumple con el sacerdocio, no según Leví, el sacerdocio de Aarón, sino uno todavía más perfecto, el de Melquisedec. Es lo que hemos visto, sacerdote, profeta y rey. Y cumple con todos esos mesianismos, pero además aporta algo nuevo. Su mesianismo trae una novedad que nadie se esperaba. Es de origen divino, el Hijo del Hombre que viene del cielo, del ámbito de lo divino, y es siervo sufriente de Isaías. Su mesianismo viene a salvar a través del dolor, pero su origen es celestial. Y están en las Escrituras, ¿verdad? Ambos, pero no se había leído desde la perspectiva mesiánica, hasta que Jesús se presenta a sí mismo así, como el Hijo del Hombre y el siervo sufriente. El sufrimiento. Jesús afirma que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser reprobado. El Hijo del Hombre, aquel que va a juzgar a las naciones, aquel que va a venir entre las nubes del cielo, tiene que padecer. Por eso no lo comprenden, no lo entienden. Javier Picasa señala que Jesús asume este título
como signo de una humanidad que debe construirse y redimirse a través del sufrimiento antes de entrar en la gloria. Es decir, la pasión de Cristo, que a través del sufrimiento, del dolor, redime, restaura, a través de la muerte, vence a la muerte. Solamente muriendo puede destruir la muerte, porque muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio vida nueva. ¿Ya? Dice un himno, no sé si de la Biblia o de la liturgia, ¿va? Pero así dice ese hermoso himno. Porque muriendo destruyó la muerte y resucitando nos dio vida nueva. Es decir, que antes de la gloria de la resurrección está la cruz. Hay que pasar por la cruz. El juicio final. No obstante su humillación terrena, Jesús no renuncia a su autoridad divina. Durante el juicio ante el Sanedrín, Jesús evoca la visión de Daniel, advirtiendo que verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando está siendo juzgado y cuando está primero con el Sanedrín, con la reunión de los sacerdotes judíos? Jesús les dice, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios. Ahí está representado el anciano de muchos días, que representa a Dios, y a su derecha, el Hijo del Hombre. Conclusión. La cristología del Hijo del Hombre nos revela que Jesús es el hombre celestial, el nuevo Adán, que repara la desobediencia del primero. Al identificarse con nuestra fragilidad y asumir el juicio escatológico, Jesús transforma la esperanza de un dominio político terrenal en la promesa de una humanidad nueva y divinizada. Es decir, este mesianismo del Hijo del Hombre nos revela que Jesús es de origen divino. Es el hombre celestial de Daniel. Es el nuevo Adán, la nueva humanidad. Un nuevo Adán es una nueva humanidad que repara la desobediencia del primer Adán. Al identificarse con nuestra fragilidad, con nuestra debilidad, y asumir el juicio escatológico, es decir, que Él va a juzgar a la humanidad, Él va a juzgar a las naciones, Jesús transforma la esperanza que tenían de un dominio político terrenal, y por lo tanto temporal y pasajero, en una promesa de una humanidad nueva, un hombre nuevo. El nuevo Adán no solamente es Cristo como nuevo Adán, sino la humanidad toda será hecha de nuevo. Una nueva humanidad. Y esta nueva humanidad es partícipe de la naturaleza divina. Es una humanidad divinizada. El nuevo Adán no solamente es Cristo como el nuevo Adán, sino la humanidad entera. Hay una nueva humanidad, una nueva Adán. Nosotros somos la nueva Adán, la nueva humanidad, que por el bautismo hemos sido incorporados a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hemos sido hechos criaturas nuevas, ¿verdad? Seres humanos renovados, regenerados, criatura nueva y divinizada, partícipes de la naturaleza divina. Muy bien, y hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta.